Vamos a realizar el montaje de un rodamiento de rodilla o rótula de agujero cónico sobre un eje cónico. Montaje hidráulico y desmontaje hidráulico. Este rodamiento es un 22318 EK, rodamiento de rodilla o rótula, que tiene esta característica: puede girar el aro interior sobre su aro exterior y sirve para soportar ciertos desalineamientos de sus ejes. La letra K que está en el código nos indica que el agujero es cónico. Otra forma de identificar o darse cuenta a simple vista que el agujero es cónico es viendo el espesor del aro interior por este lado, comparándolo con el otro. A simple vista se nota que uno es más grueso que el otro lado. Eso nos indica también que el agujero es cónico. El primer paso para poder montar este rodamiento es determinar su juego radial interno. ¿Qué es el juego radial interno? El juego radial interno es la holgura que existe entre el aro exterior y el elemento rodante. Ese juego radial interno viene normalizado de fábrica según catálogo. En un catálogo SKF, en la página 706, salen los juegos radiales internos de los rodamientos de rodilla o rótula, ¿ya?, según el diámetro del agujero. El diámetro del agujero en este caso son 90 milímetros. Por lo tanto, en la columna de juego normal para este rodamiento debe tener un juego radial interno entre 80 a 110 micras. Ese juego radial interno lo vamos a medir con unas gálvulas de espesores y vamos a partir por el mínimo, 80 micras. Se toma más o menos la distancia o el largo del elemento rodante y se hace pasar la galga entre el elemento rodante y el aro exterior, comprobando si esta pasa o no pasa. En este caso, la galga de 80 micros pasa sin ningún problema. Por lo tanto, comprobamos la siguiente galga, que es la de 90 micras, y también pasa sin ningún problema. Seguimos con la siguiente, la de 100 micras, y en este caso la de 100 micras ya no pasa. ¿Qué quiere decir? Que la última galga que pasamos, la de 90 micras, corresponde al juego radial interno que tiene nuestro rodamiento. Por lo tanto, ese juego concuerda con lo que dice el catálogo, estando dentro del rango que corresponde, entre 80 y 110 micras. Ahora, para realizar el montaje, simplemente colocamos el rodamiento en su eje y tenemos que hacer o determinar algunos otros valores. Como es la reducción del juego radial interno. Esos datos también están normalizados en el catálogo, en la página 711 del catálogo de rodamiento de SKF, según nuestro diámetro de agujero, que está entre 80 y 100, dice que la reducción del juego radial interno para este rodamiento tiene que ser entre 0,045 a 0,060 milímetros. ¿Qué significa eso? Que nuestro juego radial interno inicial, o sea, las 90 micras, nosotros debemos restarle 0,045 y a las 90 micras le debemos restar 0,060. Y con eso obtenemos el juego radial interno después del montaje.
Ahora, para que nuestro rodamiento quede montado dentro del rango que acabamos de calcular, debemos realizar lo que se llama el calado axial. ¿Qué es el calado axial? El calado axial es lo que el rodamiento debe desplazarse dentro del eje. Para este caso, el catálogo de rodamientos también nos indica cuánto debe ser el calado axial para este rodamiento. Para este rodamiento, el calado axial debe ser entre 0,7 a 0,9 milímetros. Un rodamiento con un cono de 1:12. Y por último, el catálogo nos indica también que hay un juego residual. ¿Qué quiere decir? Que después del montaje, el juego mínimo que debe tener el rodamiento no debe ser inferior a lo que me indica el catálogo, que para este caso no debe ser inferior a 0,035 milímetros. Teniendo esos pasos listos y calculados, estamos en condiciones recién de poder realizar el montaje del rodamiento. Para el montaje del rodamiento utilizaremos una tuerca hidráulica, como la que tengo acá. Esta tuerca hidráulica es una HMB 18E. Tiene un hilo, una rosca métrica de 90 milímetros por 2, paso 2. Y corresponde al mismo hilo o rosca que tiene el eje. Simplemente montamos la tuerca, atornillándola. La dejamos a tope con el rodamiento. Le damos un pequeño apriete. Montamos un comparador de carátula, el cual tiene por función medir el calado axial, o sea, el desplazamiento que va a realizar el rodamiento dentro del eje para su montaje. Este lo ajustamos a 0 y posteriormente montamos la bomba hidráulica manual. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a generar presión hidráulica en la tuerca, la cual va a hacer mover ese plato o émbolo que tiene, el cual forzará al rodamiento desplazarse dentro del eje. ¿Cuánto nos vamos a desplazar? Lo que el catálogo nos dice, que es el calado axial, entre 0,7 a 0,9 milímetros. En este caso voy a realizar un calado axial de 0,8 milímetros. No importa que nos pasemos un poquito, no pasándose del máximo que son 0,9. Ahí aplicamos un calado axial de 0,85 milímetros. ¿Ya? Sacamos el comparador de carátula para que no se dañe. Y si se fijan, el plato o el émbolo de la tuerca hidráulica se desplazó, ¿cierto?, quedando una pequeña abertura. Es importante que esa abertura, o el plato mejor dicho, de la tuerca la coloquemos nuevamente en su posición inicial, porque esta no tiene un tope y puede salirse con el uso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente abrimos la tuerca de la bomba y giramos la tuerca hidráulica, forzando a que el aceite llegue a la cámara de la bomba. Sacamos la bomba
¿Ya? Y vamos a sacar la tuerca para poder medir el juego radial interno después del montaje. Que según los cálculos que hicimos, debería quedar entre 0,045 milímetros y un mínimo de 0,035 milímetros. Al igual que al principio, vamos a utilizar las galgas de espesores para medir esa holgura. Entonces el máximo deberá ser 0,045 milímetros. Por lo tanto voy a pasar una galga de 0,04 milímetros, que esta debería pasar, y una galga de 0,05 milímetros, la cual no deberá pasar. 0,04 milímetros. Esta debería pasar. Esta se mide aquí abajo. ¿Por qué se mide abajo? Porque en esta posición, montada en el eje, toda la holgura se manifiesta en la parte inferior. Ahí la galga de 0,04 milímetros pasa libremente. Vamos a probar la galga de 0,05 milímetros. Esta no debiera pasar. Esa ya no pasa. Por lo tanto, nuestro rodamiento queda montado dentro del rango ideal para este elemento, con una holgura de entre 0,04 y 0,05 milímetros. El rodamiento ya queda montado dentro en el eje. Por lo tanto, para realizar un desmontaje debemos aplicar presión hidráulica sobre el eje. Y para eso vamos a ocupar la bomba hidráulica. Pero como el rodamiento lo montamos en un eje cónico, este rodamiento queda cargado con cierta energía potencial y después, al soltarlo, va a salir disparado. Por esta razón vamos a montar la tuerca para que nos guíe ya y nos soporte o reciba el rodamiento para que no salgamos dañados. Ponemos la bolilla. Esta es una bolilla metálica con un centro de goma, un O-ring, para evitar que el aceite fugue, y un acople, un conector rápido. Le damos un pequeño aprete. Y montamos la bomba y generamos presión. Como se ve, el rodamiento sale disparado con tal fuerza que es necesario poner la tuerca hidráulica para que éste la soporte. Simplemente ahora retiramos todos los componentes . Sacamos la tuerca .
y nuestro rodamento quedó liberado.